Muy buenos días. Vamos, con la ayuda del Señor, a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Una parábola que el Señor está contando allí. Quisiéramos, de una manera quizás muy sencilla, hacer una aplicación para la predicación del Evangelio en esta mañana. Mateo, capítulo 25, versículo 1 hasta el versículo 13. Los 13 primeros versículos del capítulo 25 de Mateo dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora bien, quizás considerando el contexto, deberíamos de explicar algo de la situación en relación a estas bodas que el Señor está mencionando, que a diferencia pues de lo que nosotros conocemos en relación a costumbres, no son similares. En el Medio Oriente, tratando de conocer algo y leer un poco más en relación a este tipo de celebración, era muy diferente a lo que nosotros conocemos, que agarramos en un día en específico y nos casamos y hacemos una celebración a allegados. Allí era todo un proceso, habían quizás algunas cosas similares, pero habían un grupo de mujeres seleccionadas, muy especialmente conocidas por el esposo, allegadas a la familia, que acompañaban al esposo y hacían un ritual. Aunque no es la idea quizás explicar todo eso, pero sí para más o menos tener el contexto de relación a esta historia. Y lo que me llamaba la atención y quisiera resaltar en esta mañana, y que sea de mucho beneficio para usted que oye el Evangelio, y quisiera verlo de esta manera. Vamos a encontrar, porque el Señor en la historia habla de 10 mujeres, pero hay una división entre ellas. Pero quisiera primeramente considerar 3 similitudes que habían en estos dos grupos que el Señor menciona. Lo primero que podemos notar es que el Señor dice que eran 10 vírgenes. Tenían eso en común. ¿Y qué estoy pensando allí? Quizás nosotros diríamos, para nosotros visualmente, en nuestra cultura no es fácil de distinguir, pero en el Medio Oriente esto estaba relacionado a una forma de vestir y a una forma quizás de comportarse, de cómo andar, su apariencia en lo exterior, a lo visible. Y es lo que quisiera en esta mañana compartir.
Ellas son divididas en dos grupos, pero en relación a lo exterior, a las características físicas visibles, no había diferencia en ellas. 10 vírgenes. Usted la veía y quizás no podía considerar qué las diferenciaba porque estaban vestidas igual. Quizás algunas con características de su rostro similares. Pero no solamente sus características exteriores. Había otra cosa que me llama la atención, que era similar entre ellos. Dice que eran 5 prudentes y 5 insensatas. Estoy pensando allí en la cantidad. Era similar. 5 de ellas pertenecían a un grupo y 5 era de la otra. O sea, no era una cantidad mayor que la otra. 5 y 5. Pero hay otra cosa también que las hacía similar. Dice que ellas, cuando oyeron que venía el esposo, ellas se levantaron todas y fueron a recibir al esposo. Pero también dice que el esposo antes había tardado mucho. Y dice también que todas cabecearon y se durmieron. No solamente en cuanto a la apariencia exterior y física eran similares estos dos grupos, no solamente la cantidad entre ellas era similar, sino su forma de actuar, su comportamiento, sus decisiones. En algunas oportunidades podemos ver que era similar. No había diferencia entre ellas. Entonces, lo principal que estamos entonces notando en esta historia, 3 cosas similares entre estos dos grupos. ¿Y qué podemos aplicar en el día de hoy? Oh, querido amigo que nos acompaña, mira, no es su forma de vestir quizás, no es el que tú quieras parecerte una persona diferente en santidad en lo exterior. Mira, esto va mucho más allá. Tiene que ver con un asunto interior. Es un encuentro personal. Y puede ser que llegues a vestirte y andar con una Biblia en tu mano. Pero si no hay salvación, una decisión real delante de Dios, eso no te da garantía de salvación. Pablo dice en una de sus cartas, si mal no recuerdo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Mira, a los hermanos, a los allegados, pudiéramos engañar en nuestra forma de vestir, pero es algo que tienes que hacerlo delante de Dios. No es por asistir y acompañar a los hermanos y quizás vestirte como ellos. Tienes que venir a un encuentro con Él personalmente. Ojalá en esta mañana haya alguno entendido y pueda conocer que hubo uno que murió y dio su propia vida en rescate por cada uno de nosotros, que se interesó por nuestra alma, que corría el riesgo de perderse en el lugar de condenación y perderse para siempre. Oh, querido amigo, en esta mañana ven a Él, recíbele como tu Salvador personal. Pero mira, estoy pensando también en relación a la cantidad. Muchas veces, por lo general, nosotros juzgamos donde hay más, debe ser donde hay la razón. Y muchas veces catalogamos, por ejemplo, vamos a un negocio donde vemos más personas asistiendo. Ah, bueno, este es mejor. Y muchas veces las cosas espirituales, a veces pensamos que es así. Pero, ¿sabe? No es la cantidad. Yo al pensar y considerar en relación a la cantidad, me recordé en su ministerio público al Señor en cierta oportunidad le preguntaron en relación a esto. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y considerando esto, el Señor lo sabe todo. Él es omnisciente. Él quizás podría sentarle y hacerle cuenta y darle una respuesta. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta del Señor? Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Mira, no es la cantidad o el grupo al que tú quieras pertenecer, no. Es que tú con interés genuino puedas venir a Él, esforzarse a entrar por la puerta. Y me llamaba la atención ese versículo. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y qué de aquellos que son indiferentes al evangelio? Si muchos con dificultad, dice la palabra de Dios, se salvan, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ojalá tú muestres interés y quieras venir a Él, aceptar a Cristo como tu Salvador personal en esta misma mañana. Mira, no es la cantidad, es pensar que tú en lo personal quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal. Pero el comportamiento, decíamos que era similar entre aquellas mujeres y quisiera verlo bajo dos aspectos. Primero, como decíamos al principio, en relación a aquel que no es salvo. No es cuestión de comportarse como un cristiano. No es cuestión de hacer algunas cosas parecidas a aquellos que siguen a Cristo. Eso va mucho más allá. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es algo interno, es algo nuevo en Él. No en apariencia, sino en realidad misma. Pero decía que bajo dos aspectos, pero también hay algo preocupante. Dice que ellas tomaron lámparas similar a aquellas que eran llamadas prudentes y salieron a recibir comportamientos similares al cristiano. Pero por eso nombraba el caso de aquellas que todas se durmieron. Hay una responsabilidad también en algunos de nosotros como creyentes. Y muchas veces nos comportamos como si no fuésemos salvos. Y hay responsabilidad en nosotros, lo decimos con temor. Aquellas mujeres se comportaron similares en este sentido, todas se cabecearon y se durmieron. Pero mira ahí el mensaje en esta mañana: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. En esta mañana tú puedes, oyendo el evangelio, aceptar a aquel que derramó su preciosa sangre, esa sangre que está vigente hasta el día de hoy. Mira, ahorita en la mañana recordábamos su muerte. Pero ¿por qué recordábamos? Nos íbamos a los pies de la cruz, donde un día nosotros también reconocimos nuestros pecados. Y vimos a aquel que murió, pero como resaltábamos en esta mañana, también resucitó. Hoy vive. Te predicamos un Cristo que está vivo. La cruz está vacía. El sepulcro está vacío. Él vive y ha prometido volver por cada uno de nosotros. Le esperamos con todas nuestras fallas, nuestras debilidades. Un día reconocimos nuestros pecados y vinimos a Él y Él nos salvó. Ojalá tú en esta mañana también pudieses hacerlo. Pero rápidamente y de forma breve quisiera no solamente resaltar las tres similitudes, quiero también hablar de tres cosas que marcaron la diferencia. La primera dice: 5 eran prudentes y 5 insensatas. Fueron plenamente identificadas. Su identificación. ¿Cómo fueron llamados unas? Prudentes. Y las otras, ¿cómo fueron llamadas? Insensatas. ¿Sabe en qué consistía la prudencia de aquellas mujeres? Ahí lo dice claramente, que no solamente tomaron sus lámparas, sino también tomaron consigo aceite. Se prepararon. Dice el versículo, creo que el 10, las que estaban preparadas. En eso consistió su prudencia, en que se prepararon, se anticiparon. Mira, y en esto consiste en el evangelio, en que tú entiendas que tienes que prepararte. Dice la palabra de Dios: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Si en esta mañana yo le preguntase en lo personal a cada uno de ustedes, ¿están preparados para estar ante la presencia de Dios? ¿Sabe? La única forma de prepararse, lo dice la Biblia, y lo hemos querido resaltar a través de este mensaje, no es por mis buenas obras, no es por lo que haga o deje de hacer, solamente
a través de la obra de Cristo, usted y yo podemos ser salvos, aceptándole a Él como nuestro Salvador personal. Mira, es a través de su obra que somos librados de la condenación. Y la Biblia nos dice que nos ofrecen los cielos con toda su gloria. Mira, ellas estaban preparadas. Entonces, la primera diferencia que vemos está relacionada con la identificación. Pero ya la hora me alcanza, no solamente su identificación, dice que ellas fueron y le pidieron, cuando vino el esposo y vieron que no tenían el aceite, fueron y pidieron a las que sí tenían, y aquellas le dijeron, y vosotras más bien a comprar a las que tienen. ¿Sabe? No solamente que no la tenían, sino que ellas no habían querido invertir. Su inversión fue mala. Aquellas invirtieron en lo que era necesario. Dice Isaías, y comprar sin precio y sin dinero. Mira, el mejor negocio que usted pudiese hacer en esta mañana es aceptar a Cristo como su Salvador personal. Aquellas mujeres no quisieron invertir en lo que era necesario y no se prepararon. En esta mañana la invitación es para que usted se prepare, pueda venir a Él. Él cerró el trato, dice que estando en la cruz, Él pudo decir, consumado es. El precio que nosotros debíamos pagar, Él lo pagó. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. En esta mañana, si usted le recibe como su Salvador personal, sus pecados serán perdonados. Él habría pagado el precio de sus pecados y usted tendría acceso, entrada libre a los mismos cielos. Dice el Apocalipsis que al cielo no entrará cosas sucias o que hace abominación y mentira. ¿Quiénes son los únicos? Aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Podemos entrar porque hemos sido mejores en ninguna manera, porque reconocimos que éramos los peores. Solamente en Él podíamos encontrar la salvación de nuestra alma. Ojalá tú no creas que venir a Cristo, que el estar en las cosas de Él sea una mala inversión, una pérdida de tiempo. Al contrario, estas mujeres invirtieron mal y para ellos fue de mucho dolor. No os conozco. Al final, cuando ellas quisieron buscarle, ya era demasiado tarde. Pero mira, para terminar, estoy pensando en una última cosa que también marcó la diferencia. Ahí en ese mismo caso, ellas pidieron, dame de vuestro aceite, pero ellas le dijeron, y comprad a las que venden. ¿Sabe? Cuando pensaba en esto, uno piensa en sus familiares, sus allegados, los más cercanos, y uno quisiera poder inyectarle como si fuera la salvación. Pero mira, hay una palabra allí intransferible. Así es la salvación. Es personal. El hecho de que el padre sea salvo no da garantía de que el hijo lo sea. El hecho de que la esposa sea salva no hay garantía que el esposo lo sea. Solamente si él acepta. Tiene que ser personal. Hay promesas de que tienen cerca la salvación, pero tienen que aceptarla. La salvación es intransferible, es personal, es una decisión de cada uno de nosotros. Mira, por muchos años, quizás muy joven, quizás yo aún, pero levantado en un hogar cristiano, oyendo del evangelio, pero había en mí un temor. Si la muerte me alcanza, a pesar de que mi papá y mi mamá son creyentes de muchos años, yo tenía la seguridad que si moría mi alma, el destino de mi alma era la condenación, porque no había arreglado el tema de la salvación. Ojalá en esta mañana usted pueda entender. En esta mañana el Señor está ofreciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él ofrece la salvación gratuitamente. Como lo hemos dicho al principio, Él ya pagó el precio. Solamente queda en usted recibirle. Dijo aquel carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo contestó con firmeza, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Desde ese mismo momento ya Cristo lo hizo todo.
Resta en cada uno de nosotros solamente en aceptarle. Que el Señor le ayude y prospere su palabra. Amén.